Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 16 del seminario del área de estadística de la Universidad de los Andes en su temporada correspondiente al año 2023, sesiones que comenzamos el 1 de marzo de este año también y que se llevan a cabo todos los días miércoles, y la hora no es una hora fija, sino es la hora que más le convenga al conferencista o expositor de la sesión. En esta ocasión tenemos el honor de tener como conferencista a Erika Joana Cantor, quien es estadística, epidemióloga y doctora en estadística. Tuvo su doctorado muy reciente en la Universidad de Valparaíso, Chile, y precisamente parte de su tesis doctoral es lo que nos va a exponer en la tarde de hoy. A lo largo de su carrera ha estado interesada en el desarrollo, implementación y aplicación de métodos estadísticos para datos complejos en salud, con el fin de proveer evidencia que sustente la toma de decisiones, y adicionalmente le motiva a facilitar y apoyar comprensión de diversas metodologías estadísticas a los futuros investigadores de la salud, a través de actividades de docencia a nivel de pregrado y posgrado. Actualmente es docente hora cátedra de la Universidad del Valle y tiene una serie de publicaciones que tienen cerca de 250 citas en el Google Académico y citas en otras bases de datos importantes e índices importantes. Para nosotros, reitero, es un honor tener hoy a Erika Joana Cantor como conferencista, y el título de su conferencia, traducido al español, vendría a ser el siguiente: un marco de aprendizaje automático, Machine Learning, basado en conocimiento para la selección de genes. Entonces, bueno, le damos la palabra a Erika Joana. Bueno, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Erika Cantor y como el profesor dijo, pues en un inicio, esto hace parte de mi proceso doctoral que hice en la Universidad de Valparaíso. El título de la presentación son Técnicas de Machine Learning inclinadas al conocimiento para la selección de genes. El orden de la presentación será el siguiente, donde voy a iniciar por una introducción. Posteriormente voy a presentar lo que se le ha denominado Random Forest inclinado al conocimiento, luego algunos estudios de simulación. Posteriormente voy a tocar cómo realizar adecuadamente la selección de variables importantes para el Random Forest inclinado al conocimiento, y luego voy a mostrar un caso de aplicación y finalizaré con conclusiones. Bueno, entonces es importante tener presente que el objetivo principal de la identificación de genes diferenciales es poder encontrar e identificar cuáles de estos son importantes para los eventos en salud. Sin embargo, la realización de estas pruebas de secuenciación suelen ser muy costosas, por lo que se realizan en un tamaño de muestra pequeño, pero se recolecta una gran cantidad de variables, por lo que se producen datos de alta dimensión, los cuales suelen sufrir lo que se conoce como el curso de la dimensionalidad. Básicamente, esto hace que sea mucho más difícil poder encontrar similaridades y patrones de acuerdo a características específicas, por lo que dentro de las diferentes técnicas de Machine Learning se ha visto que el uso de el conocimiento previo puede llegar a ser una forma para ir a combatir sus efectos, y actualmente encontrar diferentes formas para ir a
reducir su dimensionalidad, se considera una línea de investigación. El conocimiento previo, específicamente para el área de la genómica, suele acumularse en lo que se conoce como redes de interacción proteína, en las cuales es posible poder identificar cuáles genes son más importantes de acuerdo a sus conexiones. Esto desde el punto de vista matemático puede representarse a través de un grafo donde vamos a considerar que sus nodos van a representar cada uno de los genes y sus conexiones van a estar determinadas de acuerdo a una matriz de ponderación de pesos W. Por otra parte, el algoritmo de Random Forest es una metodología que es ampliamente utilizada y principalmente porque va a ir a permitir identificar cuáles variables estuvieron inmersas dentro del proceso de clasificación o predicción. Sin embargo, se ha visto que cuando se trabaja en datos de alta dimensión, este suele dar un rendimiento limitado, por lo que se aconseja disminuir la dimensión a través de la remoción de variables que sean altamente correlacionadas o que se sepa que no vayan a ser importantes para el problema. Dentro de las publicaciones que se han encontrado, se han demostrado dos enfoques utilizando el conocimiento previo dentro de el algoritmo de Random Forest, el cual el primero se denomina NetByte y el segundo es una forma de un Random Forest que penaliza de acuerdo al conocimiento previo, y en ambas formas de integrar el conocimiento se ha visto que este enfoque puede llegar a ser útil para mejorar el rendimiento del modelo. Sin embargo, estos tienen como limitación que no han implementado una forma de evaluar adecuadamente cuáles variables han sido importantes dentro de cada uno de los enfoques. Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue básicamente desarrollar un marco inclinado al conocimiento que permitiera la identificación de variables importantes usando el conocimiento previo biológico entre las variables durante la implementación de las técnicas de ensamblado de Machine Learning, específicamente para el algoritmo de Random Forest. Una tarea de clasificación, entonces finalmente se puede ver cómo que parte de un espacio de variables o características, ¿cierto? La cual se puede ir a relacionar con la variable de resultado a través de una función o un modelo en particular. Vamos a suponer que tenemos un total de P variables explicativas o variables de entrada, donde nuestro interés es poder realizar una predicción de mi variable de resultado Y, la cual va a ser tomada de un conjunto de clases discretas. Finalmente, vamos a tener por cada una de las muestras pares de información que van a estar representadas por mis variables explicativas, que para este caso en particular van a ser la expresión de los genes, y mi variable de resultado que va a ser el estado en salud, ya sea una patología o condición o otro evento de interés. Entonces, básicamente el algoritmo de Random Forest es una mezcla de el principio Bootstrap con el principio de agregación, donde lo que se hace básicamente es
combinar un número de árboles de decisión, los cuales se van a ir a construir en cada una de las muestras Bootstrap que se generan del conjunto de información inicial o del conjunto de entrenamiento en cada uno de los árboles. Entonces, lo que se hace es una partición recursiva de el espacio de características donde para cada uno de los nodos vamos a ir a seleccionar un número determinado de variables del conjunto total inicial, las cuales van a ser consideradas como potenciales para ir a particionar un nodo en particular. Finalmente, la predicción va a ser equivalente a la categoría de mayor frecuencia entre los diferentes árboles. Así, para cada uno de los árboles de decisión, lo que se busca hacer es ir a propagar el valor de las variables a través de los nodos, lo que pues equivale a hacer una partición de un número determinado de conjuntos disjuntos, y la predicción de Y va a ser equivalente a los nodos de terminales. ¿Ya? Entonces, de esa manera, lo que hace pues el algoritmo es ir a propagar los valores de la muestra, y la predicción va a depender de la partición realizada en los conjuntos. Para cada uno de los nodos, entonces lo que se busca hacer es poder encontrar la mejor variable que vaya a permitir poder obtener las clases más homogéneas, lo cual va a ir a cuantificarse a través de la disminución de la impuridad que haga cada una de las variables a los nodos. De manera general, entonces, el enfoque convencional tiene dos parámetros de interés, el cual va a ser el total de los árboles que se combinen y el tamaño del conjunto mTri, que equivale a ese número de variables que van a ser seleccionadas como posibles candidatas para poder particionar un nodo en particular, con la condición que éstas sean seleccionadas con igual probabilidad. Otra característica es que, dado que se hace muestreo Bootstrap, van a haber una proporción o porcentaje de información o de muestras que no son utilizadas para la construcción de cada uno de los árboles, las cuales pueden llegar a ser utilizadas para poder ver su error de predicción. Entonces, el Random Forest inclinado al conocimiento es básicamente un intento de combinar el conocimiento previo dentro de el algoritmo de Random Forest para poder generar un enfoque que esté guiado por el conocimiento. Así, en un paso inicial, lo que se busca hacer es poder identificar cuáles variables van a poder ser importantes para el modelo, lo que en nuestro caso en particular va a ser equivalente a poder resumir la información que está dentro de la red, para lo cual inicialmente se propuso utilizar un algoritmo de caminante aleatorio. En un paso 2, lo que se busca es poder involucrar esta información previa o conocimiento previo dentro de la metodología del algoritmo convencional, modificando la probabilidad de selección de cada una de las variables para ser elegidas dentro del subconjunto mTri. En un paso inicial, entonces básicamente el algoritmo de caminante aleatorio lo que hace es poder identificar cuál es la probabilidad de que el caminante visite un nodo en particular después de un número determinado de iteraciones, lo que nos va a poder proporcionar diferentes pesos para cada una de las variables o genes en estudio.
Estos finalmente se denominan como pesos previos o conocimiento previo, y el caminante va a ir a recorrer esa red de acuerdo a su matriz de transición, que se va a construir de acuerdo a los pesos de la red. También es importante indicar unos nodos semillas, los cuales para este caso en particular van a corresponder a genes que hayan sido reportados como diferenciales para la patología o la condición que se esté evaluando. Básicamente lo que hacen estos nodos semillas es obligar al caminante en que en el paso inicial visite cada uno de los nodos con el fin de que se inicie a identificar cuáles son importantes y cuáles no a través de ellos. Así, de una manera visual, entonces la metodología parte del conocimiento previo que está dentro de una red de interacción proteína, y esta es expresada a través de su matriz de adyacencia, la cual es utilizada dentro de un caminante aleatorio, el que nos va a proporcionar estas diferentes probabilidades de selección, las cuales van a ir a reflejar el grado de conexión de cada uno de los genes. Luego, estas son utilizadas para ir a modificar la probabilidad de cada una de las variables para ir a conformar el subconjunto de variables candidatas para particionar cada uno de los nodos. Así, de una manera más específica, nuestro algoritmo puede ser visualizado de esta manera. Para probar este enfoque se realizaron estudios de simulación en los cuales lo que se realizó inicialmente fue simular el comportamiento del conocimiento previo. Para esto se utilizó un modelo gráfico gaussiano, donde lo que se hizo fue simular la forma de la matriz de precisión para poder ir a garantizar que tuviéramos 4 escenarios que iban a representar la proporción de conexiones diferentes de 0. Se simularon 4 casos donde el caso de conexiones mínimas fue cuando se utilizó unas conexiones de 10 elevado a la menos 5 hasta 0.1 proporción de conexiones diferentes de 0. En un paso 2, entonces se simuló la expresión de los genes a través de una normal multivariada, donde su matriz de varianzas covarianzas se generó como una función del conocimiento previo para poder ir a garantizar que existía una conexión del conocimiento con la estructura de los datos. Se simularon 100 conjuntos de información, cada uno con un total de 1000 variables explicativas o variables de entrada, y se varió el tamaño de la muestra desde n igual a 15 hasta 100. Adicionalmente, se generó un tercio adicional para ser utilizado como un conjunto de prueba de los modelos. También se evaluó el rendimiento de acuerdo a la dificultad de clasificación, simulando un escenario de fácil, media y difícil clasificación. Los escenarios fácil y medios fueron creados dividiendo el conjunto de los datos en 2 partes iguales, donde para el escenario fácil lo que se hizo fue seleccionar un total de 100 genes o variables al azar, en las cuales se cambió la media de la
del gen elegido para poder usarlo como los efectos que se asociaba con mi variable de resultado. Los diferentes efectos pues evaluados fueron desde -2 hasta 2. En el escenario medio de clasificación se siguió la estrategia del escenario fácil, pero se añadió un ruido utilizando una normal multivariada y se utilizó la matriz identidad como matriz de covarianza. El escenario de clasificación difícil se generó utilizando un modelo Probit, donde beta iba a corresponder a los tamaños del efecto seleccionados al azar para cada uno de las 100 variables o 100 genes que fueron elegidos para ser diferenciales en relación a la variable de resultado. También se utilizaron otros modelos para comparar su rendimiento, como es la regresión lazo, el modelo Random Forest convencional y el Random Forest inclinado al conocimiento. Para estos dos últimos se combinó un total de 500 árboles y se utilizó como tamaño de su conjunto M-trie la raíz del total de las variables explicativas. Adicionalmente, para poder evaluar cuál había sido el impacto de la proporción de los nodos semillas, los cuales fueron elegidos como diferenciales, se varió para poder ver si estos tenían relación con la capacidad de clasificación que tenía el slanted o el algoritmo inclinado al conocimiento. Las métricas utilizadas para la comparación fueron el error de predicción, la sensibilidad, la especificidad y el área bajo la curva. Los resultados iniciales, cuando teníamos un tamaño de muestra igual a 15, demostraron que el Random Forest inclinado al conocimiento, tanto en el escenario fácil como medio de clasificación, nos daba un mejor rendimiento en comparación al enfoque convencional y a la regresión lazo. Sin embargo, cuando estábamos en el escenario difícil de clasificación, su rendimiento fue limitado, al igual que los otros enfoques. Cuando se incrementó el tamaño a 30, se observó que su comportamiento, tanto en el escenario fácil como medio, también era mejor en comparación de el convencional y de la regresión lazo, pero nuevamente su comportamiento fue pobre cuando estábamos en un escenario de difícil clasificación. A medida que se incrementó el tamaño de la muestra, las diferencias observadas entre el inclinado al conocimiento y el modelo convencional fueron cada vez más pequeñas. Entonces, cuando ya estamos pues evaluando el error de predicción, vemos que cuando estamos en un tamaño de la muestra de 30, se logra mejorar el error en aproximadamente el 50%, cuando la mitad de los nodos o de las variables que están involucradas en la predicción logran ser identificadas dentro del algoritmo de caminante aleatorio. Sin embargo, en el escenario de difícil clasificación se observó un error alto y adicionalmente el slanted o el Random Forest inclinado al conocimiento no logra hacer un aporte relevante. Sin embargo, hasta aquí no hemos visto cómo poder identificar cuáles variables pueden llegar a ser importantes para mi variable de resultado. Entonces, vamos ahora a evaluar o a describir cómo se podría implementar un enfoque cuando hacemos un sesgo o una inclinación al conocimiento dentro del algoritmo. Básicamente,
el objetivo que se persigue es poder identificar cuáles variables pueden llegar a ser importantes o relevantes y pueden ir a explicar la salida o predicción de mi variable de resultado a través de las variables de entrada X. Dentro del algoritmo de Random Forest, Breiman en el 2001 propuso dos maneras, la cual es el coeficiente de Gini o la variable o medida de permutación. Sin embargo, estas tienen como limitación que es pues que se pueden ver sesgadas específicamente cuando existen efectos de enmascaramiento o correlación entre las variables, y el de Gini se ha visto que se encuentra fuertemente afectado cuando el número de categorías o de valores de las variables explicativas son altos. Adicionalmente, tampoco existen valores o parámetros que te indiquen cuando un indicador o un valor en particular sea estadísticamente significativo o que tenga un impacto fuerte para la predicción de la variable de resultado. Por esto, recientemente, autores han propuesto diferentes formas de ir a poder construir distribuciones nulas que vayan a permitir probar la hipótesis de no contribución de cada una de las variables en estudio con la variable de resultado dentro del algoritmo de Random Forest, como la realizada por Janitza, y un segundo enfoque es la realizada por Nembrini, con la diferencia que el segundo usa el indicador de Gini y el primero usa el índice de permutación. Y estos han demostrado que pueden llegar a ser enfoques que tienen un mejor rendimiento para poder identificar aquellas variables que sean realmente relacionadas con la variable de resultado. Básicamente, el enfoque de Nembrini lo que hace es descomponer la importancia de una variable en dos fuentes. La primera fuente se conoce como su importancia real, y existe una importancia o un valor que puede ser atribuido como consecuencia de la partición recursiva dentro del algoritmo, por lo que el autor lo que propone es que se busque una manera de poder ir a cuantificar ese sesgo para poder realizar una estimación insesgada de la importancia real. Lo que se ha propuesto hasta ahora es básicamente ir a generar un conjunto extendido de información donde se añade una versión replicada de las variables originales que se representan por el subconjunto M. En un segundo paso, se considera que cuando una variable en su versión permutada es seleccionada, su importancia se puede ver como un estimador de esa parte de la importancia que es meramente por azar, y cuando se selecciona una variable original se va a ver como un estimador de la importancia real. De esta manera, entonces se va a poder hacer una estimación insesgada a la cual le vamos a poder disminuir la cantidad que se le atribuye al sesgo por la forma de generación de los árboles. Para nosotros probar cómo es el comportamiento de estos nuevos indicadores, se realizó un estudio de simulación utilizando solamente un tamaño de la muestra de igual a 30, un total de 5.000 variables explicativas, y de las 5.000 se seleccionaron solo 100 variables relevantes utilizando un escenario de clasificación media y una proporción de conexiones diferentes a 0 de 10 a la menos 4, la cual es una
proporción que es cercana a lo que se ha reportado de conexiones existentes en el genoma humano. Adicionalmente, se combinaron un total de 5.000 árboles y como tamaño de un conjunto mTri, se seleccionó la raíz del número de variables. También se realizaron dos escenarios. Un escenario 1, donde el total de los nodos semillas dentro de el caminante aleatorio fueron 50 variables que estaban involucrados en el mecanismo de generación de los datos y 50 que no estaban asociados con esta. Para el escenario 2, lo que se hizo fue seleccionar solo 50 variables importantes, pero todas estas estaban involucradas en el mecanismo de generación y no se seleccionaron falsos nodos como variables importantes al inicio del algoritmo. En una primera fase, entonces se encontró que la metodología inclinada al conocimiento presentaba una tendencia a identificar una mayor proporción de variables relevantes. Sin embargo, esto es un efecto pues, que puede ser esperado por la forma como se construyó el algoritmo, y esto sucede tanto para la propuesta realizada para Nembrini como la realizada por Janitza, que se conoce como el holdout. Básicamente, entonces ahora ya hemos identificado que la medición EIR también puede ir a proporcionar un mejor rendimiento en comparación de la medición de Janitza. Sin embargo, cuando se estratificó de acuerdo si la variable fue identificada como un nodo semilla o no, cuando la variable fue identificada como un nodo semilla e incluso no tenía un efecto con la variable de resultado, existía una alta proporción de variables seleccionadas como falsamente relevantes, tanto por el indicador de Nembrini como por el enfoque de holdout. Lo que nos estaría indicando que el marco inclinado al conocimiento puede generar una alta proporción de variables que sean identificadas como falsamente importantes. Por lo que nuestro objetivo fue poder identificar una forma de ajustar esa sobrerepresentación o subrepresentación que se le dio a las variables al modificar su probabilidad de selección dentro del algoritmo inclinado al conocimiento. Inicialmente se hizo un enfoque ingenuo, donde lo que se realizó fue un ajuste de la importancia calculada a través de la inversa de la proporción o del peso previo que se le asignó inicialmente a través del caminante aleatorio. Luego se evaluó también realizar un enfoque extendido de Boruta, el cual fue inicialmente realizado por Cursa en el año 2010, donde lo que se busca es hacer un conjunto de información extendido que se conformará por el conjunto original de variables y por un conjunto sombra, el cual va a ir a corresponder a la versión permutada de cada una de las variables. De esta manera, entonces se debe ir a generar un procedimiento secuencial iterativo donde se corra un algoritmo inclinado al conocimiento utilizando el nuevo conjunto extendido de información. En una segunda instancia, entonces se calcula la importancia de las variables para cada una de las variables que están incluidas dentro del conjunto de información, tanto para su versión original como para su versión permutada, y
se debe determinar un parámetro o un umbral que va a corresponder a la importancia máxima dentro de las variables sombra, las cuales no tienen una relación con mi variable de resultado. Así se va a considerar que una importancia de una variable real va a ser realmente relevante cuando pase el umbral establecido para las importancias máximas de las variables en su versión sombra o en su versión permutada. De esta manera, lo que se debería ir haciendo es que en cada una de las iteraciones se debería poder evaluar cuando una variable pasa el umbral, lo cual va a darnos un indicador de que se debería ir a confirmar como una variable importante o relevante o rechazar cuando ésta no vaya a sobrepasar el umbral. A medida que el algoritmo va corriendo, lo que se hace es eliminar las variables que no son importantes. Para el marco inclinado al conocimiento, entonces la modificación realizada fue básicamente implementar la medida dada por Nembrini, la EIR, y adicionalmente se garantizó dentro de cada una de las corridas del algoritmo el mismo grado de sobrerepresentación o subrepresentación de las variables de acuerdo a los pesos previos. De esta manera, lo que se hizo fue un ajuste teniendo en cuenta la razón de la probabilidad del peso previo bajo el marco inclinado al conocimiento y su probabilidad de selección utilizando el enfoque convencional. De esta manera se creó una variable que iba a acumular cuando mi variable en particular realizara o nos fuera a proveer un indicador de importancia superior al umbral, y en cada una de las iteraciones se iban a ir acumulando cuando cada una de las variables ofrecía una importancia relevante, por lo que el objetivo fue ir a comparar si el valor observado total de los acumulados, que los vamos a denominar hits, qué sucede cuando mi importancia sobrepasa el umbral, era mayor en relación a ese número esperado en un número determinado de iteraciones. Para esto se puede decir entonces que mi variable H, que es el total de los hits acumulados, puede ser modelada a través de una distribución binomial utilizando como P o probabilidad de éxito la incertidumbre máxima. En esta fase, entonces, se puede también implementar una corrección por comparaciones múltiples utilizando la metodología de Bonferroni, Benjamin and Housberg, and Benjamin and Yekutiel. De una manera resumida, entonces vamos a decir que una variable se confirma o puede llegar a ser relevante cuando su número total de los hits acumulados hasta un número determinado de corridas es significativamente más frecuente que su valor esperado, y se va a determinar que va a ser rechazada o considerada como irrelevante cuando su valor observado sea significativamente menor que su valor esperado. Sin embargo, puede llegar a pasar que algunas variables queden dentro de estos umbrales de relevancia o irrelevancia y van a ser determinadas como variables tentativas, y el algoritmo se debe correr hasta que se logre poder clasificar todas como
relevantes o irrelevantes o hasta que se corra un número total de iteraciones. Esto fue implementado para el software R en el paquete KSL Boruta. Al implementar esto en los datos de simulación, entonces se encontró que el método de Boruta extendido para este marco inclinado al conocimiento ofrecía un buen rendimiento para la identificación de variables importantes, y esto fue mucho más notorio cuando se utilizó la corrección por Benjamin and Hochberg. Cuando se realizó la separación de acuerdo si la variable era un nodo semilla o un nodo no semilla, se encontró que cuando estas no tenían una importancia con la variable de resultado, se logró mejorar esa tasa de falsa identificación, pasando de un 40.6% a un rango que iba de 24.2 cuando se utilizó el ajuste de Bonferroni hasta 32.9 cuando se utilizó el Boruta sin ajuste. También se encontró que al implementar el Boruta extendido se logró una ligera mejoría en la proporción o porcentaje de variables identificadas cuando el efecto era de 1, es decir, un efecto medio, y cuando se encontraba un efecto fuerte con la variable explicativa y mi variable de resultado. Al aplicar esto en un problema real, donde el objetivo era poder identificar genes que estuvieran relacionados con el proceso de estenosis valvular aórtica, se identificó entonces que este podía ser un buen enfoque. Para esto se utilizó la información de 15.191 genes, de los cuales 955 se habían identificado previamente como genes que podían ser importantes para el problema, y estos fueron utilizados como nodos semillas dentro del algoritmo de caminante aleatorio. Luego, entonces, esta información se utilizó para ir a generar el conocimiento previo que íbamos a utilizar dentro del modelo de Random Forest. Así, nuestro conjunto de información se conformó por la expresión de 15.191 genes, y el tamaño de la muestra fue de 27 observaciones, donde 8 correspondieron a un grupo de pacientes sanos, 10 a un grupo de pacientes con un tipo de estenosis bicúspide, y 9 casos a un tipo de estenosis tricúspide. Por lo tanto, nuestro objetivo era poder identificar aquellos genes que nos puedan ir a predecir estos casos bicúspide y los casos tricúspide. Entonces, con esta información observada más con el conocimiento previo, se generó un Random Forest inclinado al conocimiento, y posteriormente se aplicó el enfoque de selección de variables extendido de Boruta para poder incrementar la explicabilidad del problema. En esta tabla se resumen los resultados más importantes en este caso aplicado, donde se identifica que utilizando el modelo convencional existió un mayor número de genes relevantes, pero estos tenían una ubicación mayor dentro de el caminante aleatorio, lo que estaría indicando que estos son genes menos interconectados en comparación a los identificados con el marco inclinado al conocimiento, donde
se encontró que la posición de los genes, la mediana, estuvo más cercana a 1, indicando que estos son genes que se encuentran participando en procesos biológicos relevantes. Cuando se inspeccionó la capacidad de predicción, entonces se observó una mejoría entre el Random Forest convencional y el nuevo enfoque inclinado al conocimiento. Adicionalmente, este marco inclinado al conocimiento, específicamente el Random Forest, cuando se utilizaron los genes relevantes identificados y se construyó un nuevo árbol, se logró reducir la complejidad, dado que su profundidad era menor en comparación al convencional, y cuando se utilizó también un Boruta sin ajustar por comparaciones múltiples. En cuanto a las conclusiones más importantes, entonces podemos ir a decir que este marco inclinado al conocimiento puede llegar a ser una mejor opción, específicamente cuando estamos en un escenario de alta dimensión y existe baja o alta similaridad entre el espacio de características. También para ir a garantizar un adecuado comportamiento de el Random Forest inclinado al conocimiento, se necesita especificar al menos el 50% de el mecanismo que hay entre la variable de resultado y las variables explicativas. También una ventaja de utilizar este enfoque es que simultáneamente se realiza una forma de prefiltro, dado que a través de la modificación de la probabilidad de la selección, lo que se está haciendo es dando una mayor importancia a aquellos genes que pueden llegar a estar realmente participando dentro de funciones biológicas, lo que puede llegar a mejorar la predicción de los modelos. En cuanto al enfoque que se utilizó para la identificación de variables relevantes, entonces se tiene que la implementación de el Boruta permitió poder disminuir la proporción de falsas identificaciones en relación a la variable de resultado, así como también poder identificar también aquellas que sí eran realmente importantes para el problema. Y adicionalmente que hay algunos ajustes como el de Benjamin Housberg y Benjamin Yekutieli, que pueden llegar a incrementar la proporción de variables relevantes identificadas, lo que puede llegar incluso a ser mucho más impactante cuando mi efecto de la variable explicativa con la variable de resultado incrementa. Y también se podría decir que de acuerdo a los hallazgos encontrados en el caso aplicado, el hecho de poder identificar genes más interconectados puede llegar a ser que el grado de confianza y explicabilidad del marco inclinado al conocimiento sea mucho mejor. Bueno, y muchas gracias. Eso era lo que tenía para presentarles. Bueno, muchas gracias. Excelente la presentación. Esta metodología está disponible en caso que uno requiera usarla en una aplicación práctica. Sí, está en R y lo pueden instalar el paquete. Se llama KSL Boruta. Sí, ¿y hay alguna restricción en cuanto, bueno, cuando hablamos de alta dimensionalidad, estamos hablando de una cantidad alta de genes en relación al número de individuos que están en cada uno de los grupos también? Y la pregunta es que si hay una limitación en cuanto al número mínimo
de individuos en cada grupo que se desean comparar? Bueno, nosotros las simulaciones las hicimos con tamaños de muestra de 15 en total, es decir, que hubieron casos donde el grupo de casos y controles, por decirlo así, pues era de 7 versus 8, ¿ya? Sí, Y en esos casos encontramos que el slanted o el marco inclinado al conocimiento podría ser útil, ¿ya? Entonces, realmente lo que se cree y lo que pensamos es que puede llegar a ser útil independientemente si la muestra es muy pequeña o no, si el grado de conocimiento previo es bueno, ¿ya? Porque necesitas darle como un mínimo de conocimiento o de alimento para que él funcione. Y adicionalmente, si tienen muestras que sean superiores a 30, 50, 100, nosotros también vimos que pues en esos casos en particular, cuando el tamaño estaba en 50, 100 y hacia arriba, los resultados eran similares y es básicamente porque tu algoritmo puede ir a aprender patrones desde los datos y no va a necesitar como esa ayuda extra que le da el conocimiento previo. perfecto. Sí, entonces, bueno, seguramente te voy a contactar con un análisis en el cual estoy participando actualmente, donde tenemos eso, muy poquitas muestras también en cada grupo, en ese caso. Si hay alguna pregunta, comentario adicional, el micrófono está abierto. ¿Y el acceso a la tesis doctoral ya está disponible? El documento creo que no estaba en la biblioteca. Estoy trabajando en el segundo artículo. Tengo un Ajá. artículo que ya se publicó y estoy trabajando en el segundo, pero si alguien quiere leerlo un poco más, la podemos compartir. Ujú. Perfecto, yo estaría interesado en el artículo también. Si hay alguien, la contacta directamente a ella también. ¿Alguna pregunta adicional entre los asistentes? ¿Comentarios? ¿Lo pueden hacer a través de el micrófono, abriéndolo, o lo pueden hacer a través del chat? No hay ningún otro, entonces no hay comentario. Entonces, bueno, nuevamente agradecerte y felicitarte por el trabajo tan muy bonito y que resuelve una situación práctica, el uso de esta metodología cuando hay un conocimiento que se puede incorporar a las redes de genes previo, entonces se convierte en una herramienta sumamente útil a la hora de resolver problemas prácticos. Yo seguramente te voy a estar contactando y probablemente te podamos invitar también a esta investigación en la cual estoy involucrado, entonces, pero después te comento a través de correo electrónico o a través de WhatsApp. Vale, gracias. Sí. Y nuevamente agradecerte la conferencia. Para nosotros ha sido un honor también. Y vimos aquí también que el uso de técnicas nuevas de Machine Learning, en este caso también de Random Forest, ¿verdad? Tienen mucha aplicación en la parte de genes también ahí en particular. Y en la parte de genómica, proteómica y todo ese mundo que tiene que ver con donde la bioinformática juega un rol fundamental y donde estas técnicas han demostrado ser eficientes y efectivas también. No solo en este contexto de clasificación, sino en muchos contextos también. Nuevamente agradecerte y bueno, reiterarte el nombre de toda el área de estadística, el agradecimiento y en cuanto esté la grabación disponible, les comparto a través de las redes sociales y a través de del WhatsApp y de otros medios para que entonces la tengan disponible.
cualquier otra información relacionada con este tema, bueno, pueden preguntar de su correo electrónico. Entonces, agradezco a los asistentes también por haber asistido el día de hoy a la sesión 16. Los invito para la próxima semana, que va a ser en horas del mediodía, es decir, a las 11 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Perú, y a las 12 a la 1 de la tarde, hora de Venezuela, el mediodía, hora de Colombia, Perú y Ecuador. Otro de los comentarios es que el certificado va disponible dentro de, ya para la próxima semana. También, la próxima semana va a estar para la firma del rector no, del decano, que es el que lo firmamos, el coordinador del seminario, el director de la escuela y el decano de la facultad. Entonces, para hacértelo llegar, Eric, en ese caso. Bueno, muchas gracias. Entonces, están cordialmente invitados a seguir con la programación del seminario. Pues, gracias, Erika, y seguro te contacto esta misma semana. Dale, hasta luego. Que estén bien. ¿Vale?